Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Uno de los temas de la agenda más importante de los últimos meses y que ha sido producto de este cambio político que se ha vivido en nuestro país ha sido esto del etiquetado, el cambio frontal del etiquetado a los productos que consumimos, con estas afamadas leyendas pues de advertencia que son indescifrables y que ahora lo que se busca es de que sean leyendas muy sencillas para que la gente, los usuarios, los consumidores, las audiencias puedan identificar claramente cuando un producto alimenticio pues tiene más grasas que otro. Y esto es así porque es una manera pues de abatir la obesidad, es una epidemia en nuestro país, la obesidad en nuestro país. Recientemente hubo una reforma a la ley y queremos saber cuál es el estado de la cuestión. Aquí ya nos había acompañado en otra ocasión el presidente del Poder del Consumidor, de esta organización que ha promovido estos cambios y que ha tenido enormes éxitos, Alejandro Calvillo. Y ahora nos acompaña Javier Zúñiga, quien es el coordinador jurídico de esta organización, para que nos diga qué ha ocurrido y si estos cambios ya se avecinan o qué es lo que falta. Es un tema muy importante. A nosotros, pues, como consumidores, nos interesa por la buena salud, que también es fundamental en nuestro país y finalmente en cualquier sociedad. Antes de platicar con Javier Zúñiga, le invito a ver algunas de las noticias más importantes para Media 20.1. En México, la difamación podría ser considerada nuevamente como un delito si prospera una iniciativa atribuida a la Fiscalía General de la República. Se trata por ahora de un borrador del nuevo Código Penal Nacional, en el cual se indica que causarle deshonra, descrédito y perjuicio a una persona al develar informaciones falsas o verdaderas de ella puede ser castigado con hasta 6 años de cárcel y una multa que puede ir de 20 a 25,000 veces el valor de la unidad de medida y actualización. En este último supuesto estamos hablando de una multa que rebasaría, fíjese usted, los 2 millones de pesos. Al respecto, Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, expresaron su preocupación e hicieron un llamado al Poder Legislativo para que, durante la discusión de esta iniciativa en febrero próximo, mantengan su apego a los principios internacionales en materia de libertad de expresión. Y es que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la protección a la reputación debe ser garantizada solo a través de sanciones civiles y no llevando a la cárcel a los que incurren en esta falta. El escritor y periodista Héctor de Mauleón recibió una nueva amenaza a través de un escrito que dejaron en la puerta de su casa. En redes sociales, el columnista de El Universal publicó una fotografía de dicho mensaje en el cual se alcanzan a leer algunos insultos y la frase "sabemos dónde te escondes". De Mauleón lleva recibiendo amenazas desde hace 5 años, sin embargo, esta es la primera vez que llegan hasta su domicilio. Al respecto, el comunicador informó que ya interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, pues refiere que las amenazas son una represalia por su trabajo periodístico. Un grupo de periodistas que se desempeñaban como corresponsales de Notimex en diferentes estados de la República se unieron para crear su propia empresa que se identifica como Agencia Informativa de México, por sus siglas AIMX. La nueva agencia inició sus operaciones desde octubre pasado, pero hasta ahora lograron inaugurar su portal en internet, donde por el momento brindan sus servicios de manera gratuita en espera de atraer al público. La Agencia Informativa de México tiene su sede en Monterrey y es dirigida por Sandra Soraya Castro, quien ha señalado que la idea es descentralizar la información y comunicar sobre lo que ocurre en el resto del país. Canal 11 cambió el nombre de su barra infantil. Ya no es 11 niños, ahora se llama 11 niñas y niños. De acuerdo con su directora Claudia Walsh, el objetivo de este cambio es dar presencia a las pequeñas, a las niñas televidentes y recordarles que el canal también es de ellas. Somos muy conscientes de la importancia de reconocer al público televidente que conforman las niñas de esta plataforma. Este espacio de la televisión pública mexicana dedicado a la audiencia infantil se destaca por ser siempre incluyente, innovadora, respetuosa y de vanguardia. Ahora fortalece su nombre al darle presencia a todas las niñas televidentes de sus señales. La programación continuará transmitiéndose a través de los canales 11.1 y 11.2 de sus televisores,
en televisión abierta, claro, donde podrán disfrutar de sus nuevas series recién estrenadas como Japángulos y Pequeño Malabar. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, en conjunto con la UNAM, Canal 22, Radio Educación y algunas otras universidades, convocan a los comunicadores, educadores, editores, programadores y al público en general a presentar propuestas de materiales educativos para la primera infancia. Pueden proponer programas de radio, de televisión, libros y juguetes, siempre y cuando sean pensados y desarrollados para niñas y niños hasta 6 años de edad. Pueden consultar las bases en www.sectei.cdmx.gov.mx. Finalmente, se llevó a cabo la ceremonia de premiación del concurso Derechos al Aire, la voz de niñas, niños y adolescentes, organizado por Radio Educación y por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En la categoría de 12 a 17 años, el segundo lugar fue para Sin Etiquetas, de Gustavo Ramírez Martínez, y el primer lugar para el guión Explícame, de Elisa González Hernández. En la categoría de 6 a 11 años, el segundo lugar fue para Robotitos, de Diego Ariel García López, y el guión ganador del primer lugar fue Zoopedia, de Camila Zoé Díaz Sánchez, quien cuenta la historia de una niña que es discriminada en la escuela por hablar mixteco. Aquí les compartimos un fragmento, un pequeño fragmento, para que se den una idea de esta maravillosa creatividad de las niñas y los niños. Felicidades a los ganadores. Lo que María podía hacer era hablar otra lengua. Ella hablaba mixteco. Sus compañeros no entendían lo que ella decía. Todos los días pasaba lo mismo. Ella fingía para que su mamá no se enterara de lo que vivía. Cuando llegaba a su casa, María se sentía muy triste, así que iba rápido a su cuarto, comenzaba a llorar. Su mamá no escuchaba nada porque María se escondía entre las cobijas y lloraba en silencio. Estas fueron las noticias más importantes para Media 20.1 y esperemos que también a usted le interesen. Escríbanos, quéjese también de este programa, háganos sugerencias, serán muy bienvenidas. Javier Zúñiga, bienvenido a Media 20.1. Gracias, ¿cómo están? Pues aquí muy contento de recibirte porque tuvimos esta excelente noticia que se modificó la ley, incluso toda la Cámara de Diputados votó a favor de estos cambios que se dieron a la Ley General de Salud. Exacto, sí, fue a la Ley General de Salud. Y bueno, una cosa yo creo que de las más importantes para abrir la plática fue que este tema durante mucho tiempo ha sido un tema muy controversial. Al menos nosotros desde el Poder del Consumidor tenemos ya varios años trabajándolo y fue para nosotros una gran sorpresa que en el momento en que se inician los procesos de modificaciones, es decir, los diputados presentaron sus iniciativas, empezó todo el proceso legislativo, al momento de la votación fue una votación unánime. Sí, casi unánime. Hubo, creo que 2 votaciones en contra, algunas abstinencias, como unos, creo que entre 30 y 40 diputados, diputadas se abstuvieron de esto, pero los demás votaron a favor del etiquetado. Y lo mismo sucedió en la Cámara de Senadores. Entonces, eso habla no solo de un compromiso político, sino de también una legitimidad dentro de los cambios normativos importante, ¿no? Porque había sido un tema muy controversial y ahora que se cambia que hay modificaciones a la ley, pues tienes toda una legitimidad política, social sobre el tema, ¿no? Entonces eso es trascendental, yo creo. Ahora, ¿cómo queda el etiquetado así, digamos, en términos muy sencillos? Es decir, ¿qué nos dice la ley actualmente? Y si después nos dices sí, que sigue. Exacto. Yo creo que justo esa es la cuestión. La ley puso las bases para la creación de un nuevo etiquetado. Actualmente tenemos esto que se le llama el GDA, que son estos globitos con porcentajes que la mitad de la gente no entiende y la evidencia dice... decían ustedes que ni los nutriólogos entienden eso. Hay un estudio fundamental del Instituto Nacional de Salud Pública en el cual se les puso este etiquetado a los estudiantes de nutrición y al parecer solo el 2% de los estudiantes encuestados de nutrición, es decir, personas que se van a dedicar a esto, pudieron entenderlo. Entonces, ese fue nuestro contexto base y ahora estamos transitando este nuevo proceso. La ley realmente establece las bases mínimas para la creación de un nuevo etiquetado. ¿Y cuáles son estas bases? Yo hablaría de 2 principales. El primero es que tiene que ser un etiquetado de advertencia, es decir, le tiene que advertir a los consumidores sobre ciertas cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Estos ingredientes, estos elementos son lo que se llama en la nutrición nutrimentos críticos.
Estos son los nutrimentos que están asociados con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, en concreto azúcar, grasa, sodio, y de alguna manera informativa también se busca, esto no es ingrediente, pero es un elemento, las calorías, por ejemplo, ¿no? A partir de esta lógica se tiene que crear un nuevo etiquetado. Ahí es donde ya empieza un poco a complicarse más la cosa, porque ya no es competencia de las autoridades legislativas, es decir, de los diputados y los senadores, sino es competencia de las autoridades administrativas. Entonces, una vez que se reforma la ley, tiene que pasar a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía, a la COFEPRIS, para que ellos, con base en esto, formulen un nuevo etiquetado, ¿no? Y Pero ahora estamos en ese punto. no nos habían dicho, pues, que el etiquetado es muy sencillo, es decir, como una especie de semáforo, ¿no? Rojo, amarillo, verde, ¿sí? Justo ahora lo que se está tratando de buscar, y como está el proyecto actualmente, hubo una consulta pública donde todas las personas pueden ver el tipo de etiquetado que se está haciendo la propuesta, es un etiquetado más como el chileno. En años anteriores se entendía que el etiquetado del que tú hablas, que es semáforo, era bastante comprensible, pero a partir de estudios se identificó que la gente seguía confundiéndose con un semáforo, porque literal, cuando tú ves un semáforo tienes solo una luz, ¿no? Pero cuando tienes un etiquetado estilo semáforo, tú puedes tener una luz roja, una verde y una amarilla, entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? El mejor modelo actualmente es el etiquetado chileno, que es como un octágono en el cual solo se habla y dice exceso alto, bueno, el etiquetado chileno dice alto en azúcar, alto en grasa, alto en sodio, y la propuesta que fue puesta en consulta pública, que es la propuesta mexicana, habla de exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en grasas y exceso en calorías. Entonces, es una propuesta mucho más sencilla, en la cual no da interpretación a la gente, que permite informar a los consumidores de cuáles productos tienen excesos de determinados nutrimentos críticos sin ningún tipo de interpretación posible. Es decir, muy claro. Cuando se les dice a un consumidor, es en exceso en azúcar, es un exceso en azúcar, ¿no? No hay para dónde hacerse, ¿no? No es como los porcentajes que la gente sacaba, sus matemáticas, de bueno, hoy me echo pues este pastelito, en la noche le entra el juguito y pues ahí le compensé. No, esto es exceso en azúcar, y con eso el consumidor tiene la información relevante sobre ese nutrimento. Para administrar las calorías a lo largo de un día, ¿no? Por ejemplo. ¿Y en qué proceso estamos? Bueno, justo cuando al haberse modificado la ley, la propia ley en sus transitorios manda a las autoridades a que cambien y creen un nuevo etiquetado. Para esto se utiliza un instrumento jurídico que se llama las normas oficiales mexicanas. En las normas oficiales mexicanas ya existía una norma etiquetada donde estaba este GDA, y entonces se hace la propuesta. Lo que sucede es que la autoridad tiene que presentar un proyecto, el cual es publicado en el Diario Oficial de la Federación y se pone en consulta pública durante un periodo de tiempo determinado. Sí, a través de la COFEMER, ¿no? Exactamente, a través de la COFEMER. Pero todavía no llegamos a ese proceso. Ya terminó justo ese proceso. Ah, ¿ya terminó la consulta en la COFEMER? Exactamente, ya terminó la consulta COFEMER, y ahora las autoridades tienen que dar respuesta a todas las observaciones, comentarios. Incluyendo las de los consumidores, las de los particulares, nutrólogos, los de la industria, las de las cámaras comerciales. Todos los comentarios tienen que ser contestados por las autoridades. Entonces, en este momento es en el que nos encontramos, y bueno, pues... En ese momento, y ahorita nos comentas qué es lo que se está quejando, sobre todo la industria, y estas pues observaciones que han llegado de la ciudadanía, de los consumidores, en fin, tenemos que hacer el corte, pero después de esto, pues ya tendremos respuestas. La obesidad en México ha ido en aumento en los últimos años, problema que comienza en la infancia y llega a desarrollar algunas enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. 1 de cada 3 niños actualmente tiene sobrepeso u obesidad, y una de las principales causas es el desbalance energético del cuerpo, la mala alimentación y que no se haga actividad física. La publicidad de alimentos y bebidas chatarra dirigida a niños es una barrera para prevenir y atacar esta problemática. En nuestro país, actualmente se está trabajando en la regulación de todo tipo de publicidad que esté dirigida al público infantil, a través de medios de comunicación como televisión, radio, internet e incluso en los videojuegos.
El propósito de esta regulación también involucra al nuevo etiquetado de los productos alimenticios, en los cuales se debe indicar si exceden los límites máximos de contenido energético, como azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio. En este nuevo etiquetado también se debe incluir la información nutrimental de fácil comprensión, veraz, directa, sencilla y visible. Si un producto tiene un sello de exceso de calorías o exceso de grasas, ¿no?, o exceso de azúcares, no podría tener ningún elemento persuasivo en su empaque. Eso lo único que está haciendo es confundir, ¿no? Confundir a los consumidores en general, pero sobre todo a la población más vulnerable, en este caso a la publicidad, que son niñas y niños. En este mismo contexto, el Poder del Consumidor organizó los antipremios de la publicidad mexicana, otorgados a las marcas que más utilizan publicidad constante y agresiva que bombardea a la niñez, contribuyendo al aumento de obesidad en México. Buscamos hacer de una manera muy gráfica y divertida, presentar este gran problema que tenemos en el país, satirizar un poco esta problemática tan fuerte, pero para esto llamar la atención, ¿no? O sea, buscamos que se llame la atención. Es un problema muy grave el que estamos viviendo, y pues el utilizar este tipo de herramientas pues también nos puede ayudar, ¿no?, a que se vea la realidad. Marcas como Nestlé, Coca-Cola, Jumex, Sabritas, Bimbo, Kellogg's, Gamesa, Yoplait, Danone, Holanda, Ricolino y Mars fueron de las más criticadas en el manejo de su publicidad dirigida a niños. Algunas de las categorías fueron la celebridad más chatarra, el producto más radioactivo, la chatarra palomera ganadora y el mejor maquillaje verde. Pero la ganadora al gran premio al cartel de los abusadores fue la marca Nestlé, por ser la compañía que más utiliza personajes para hacer publicidad de sus productos. Con la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas en México, se espera que el nuevo etiquetado y normativas se pongan en marcha este mismo año. Con este avance, especialistas aconsejan a las familias que tengan conciencia de lo que consumen y que eduquen a los niños y a las niñas a llevar una buena alimentación. Que nuestros hábitos de alimentación sean de estos alimentos frescos, de bebidas sin endulzar, ¿no?, agua de fruta, agua que no necesariamente tenga que tener todas estas excesivas cantidades de azúcar, y que los niños formen parte de la alimentación. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Lo que acabamos de ver es un reportaje de Paulina Gómez de estos antipremios a la publicidad chatarra, que es una innovación. La verdad es que es un ejercicio muy bueno porque nos permite a nosotros como consumidores tener una visión crítica con respecto a lo que nos promueven, ¿no?, las empresas que producen este tipo de alimentos y que suelen ser bastante atractivas, pero en realidad lo que nos están vendiendo es comida chatarra, ¿no? Totalmente, ¿no? Y justo una de las principales preocupaciones desde el ámbito de la salud pública es la publicidad, ¿no? Y sobre todo la publicidad dirigida a niños. Está la publicidad engañosa, que en términos generales Así es creo que inaceptable en cualquier tipo de producto, pero particularmente en el ámbito de la alimentación, la publicidad dirigida a niños tiene un alcance, pues ahora sí que bastante importante. ¿Por qué? Porque se han demostrado a través de los estudios, sobre todo de la Organización Mundial de la Salud, que la publicidad dirigida a niños tiene como finalidad, ahora sí que en términos bien burdos, enganchar a los niños para que sigan consumiendo este tipo de productos que a la larga, por ser altos en azúcares, en grasas, en sodio, pueden llevar al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente obesidad, sobrepeso, diabetes, enfermedades que en nuestro país tenemos una emergencia epidemiológica. Así ¿no? es muy grave la obesidad que tenemos de niñas y niños en nuestro país. Ahora, ¿se incorporó también alguna modificación en relación a la publicidad de este tipo de alimentos, de comida chatarra, en esta reforma pues que fue aprobada unánimemente? Publicidad como tal en medios masivos de comunicación no está prevista. Una cuestión que sí está prevista, que creo que es de las más importantes, es que ahora lo que está proponiendo este proyecto de norma oficial mexicana es que aquellos productos que tengan un sello, independientemente de que sea de azúcar, de grasa o de sodio o de calorías, no puedan tener elementos atractivos en sus etiquetados. Términos muy generales, el tigre toño, por ejemplo. O sea, ¿el tigre toño ya va a desaparecer de los cereales? Esperaríamos que el tigre toño y sus amigos y amigas desaparecieran de los cereales. Esto no es una invención nuestra, esto es una medida que ya se tomó en otros países, por ejemplo en Chile. ¿Y qué ha recomendado la Organización Mundial de la Salud?
principalmente la Organización Mundial de la Salud lo recomendó, Chile lo retomó con muy buenos resultados y por ejemplo tenemos otros casos como Perú que también han adoptado este sistema de octágonos, de sellos de advertencia y que incluso por ejemplo en la publicidad que está permitida, uno va, no sé, en el coche y entonces ve una publicidad de algún tipo de producto, ahí tienen que venir los sellos, ¿no? Entonces hemos encontrado diversas formas de contrarrestar esta publicidad de comida chatarra y actualmente el proyecto nada más prevé la cuestión de estos elementos para el etiquetado, no para otros medios, ¿no? ¿Qué sería lo deseable? Y por ejemplo, los juguetitos que se daban en las hamburguesas, ¿se van a seguir dando? Hasta ahorita, más bien los juguetitos que estaría uno, por ejemplo, consumiendo en un producto, en un chocolatito o en un cereal, esos tendrían que desaparecer, como está el proyecto actualmente. O sea, la idea es no vincular imágenes atractivas de personajes, por ejemplo, de películas que ven los niños, a productos que no son pues, los adecuados para un consumo frecuente, pues. Exactamente, o sea, yo creo que en ese ámbito el proyecto es congruente con la finalidad de política pública y de salud pública que se quiere, ¿no? No puedes tener un producto que tiene 3 sellos y aparte le regala algo a los niños o tiene un elemento ahí atractivo para las personas, etcétera. Yo creo que eso es lo deseable. Digo, sigue en proceso de modificación. Nosotros estamos en un grupo de trabajo. Yo firmé un acuerdo de confidencialidad. No puedo hablar mucho del proceso de interno. Los detalles. Exactamente. Pero lo que está y que es público es el proyecto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Los proyectos, pero también incluso las observaciones y las críticas. Es decir, si usted entra a la COFEMER, por ejemplo, y revisa este expediente, ahí se va a encontrar. Pero ¿cuáles son los argumentos principales de la industria para oponerse a esta reforma? ¿Por qué ha sido tal el cabildeo y la presión que vimos sobre todo en este sexenio y que también continuó, pero ahora sí, sin éxito, en esta nueva administración y en esta nueva legislatura? Bueno, yo creo que el principal argumento, y es un argumento bastante técnico y legal a veces, es el uso de marca y los derechos de propiedad industrial, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a quitar al tigre-toño cuando yo tengo ese derecho de marca? Yo creo que ahí es una falsa discusión, es muy sencillo, es los derechos de marca y cualquier título de propiedad industrial están sujetos a regulaciones, o sea, son derechos que no son absolutos como ningún derecho. Yo puedo tener mi marca, yo puedo tener todos los derechos de propiedad industrial sobre cualquier elemento, pero eso no me permite ponerlo donde yo quiera, ¿no? Claro. Yo tengo que pedir permiso, yo tengo que pedir permisos, certificaciones, una normativa en cualquier lugar. Si yo quiero ir a la televisión, tengo que pedir un permiso a la televisión. Si yo quiero ir a un espectacular, tengo que poner un espectacular. Y ahora, y con más razón, pues cuando se quiera poner estos elementos en un etiquetado, lo que está proponiendo el proyecto es que, pues está bien, pero mientras no tenga un sello, ¿no? Porque lo contrario yo confundo al consumidor. ¿Cómo puedo poner elementos atractivos, sobre todo a poblaciones vulnerables como los niños, cuando un producto no lo estoy recomendando, ¿no? Es una incongruencia bastante fuerte. Entonces, los argumentos de las empresas yo creo que van más por ahí. Hemos visto justo durante el periodo de consulta pública críticas, tanto en medios de comunicación como en la COFEMER se puede ver, ¿no? Uno entra al expediente de esta norma y empiezas a ver todos los comentarios. Y no, dices, pues bueno, imagínate cuántas empresas no hay y cuántas, pues bueno, incluso hasta organizaciones fachada que defienden esta posición de la industria alimentaria que es tan poderosa en México y en el mundo. Y allí está, ya han hecho un enorme cabildeo, yo lo vi sobre todo en varias columnas, sobre todo de negocios. Sí. Y ustedes en su cuenta de Twitter retoman incluso el caso de un suplemento que publicó el periódico Reforma, que es para atacar el etiquetado. Totalmente. Y que nunca se le advierte a los lectores, a las audiencias, de que en realidad eso es pagado. Totalmente, y yo creo que eso es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? Crear debate. O sea, no hay ética ahí. Exactamente, no hay un espacio donde los consumidores de información, ahora sí, puedan identificar información objetiva, debates reales de anuncios prepagados, sobre todo en medios de comunicación. Yo creo que ese es un tema trascendental, es importante en temas como la salud pública, como de la alimentación particularmente. ¿Por qué? Porque el poder que tienen esas industrias es enorme, enorme. Sí. Los debates que se dan en torno a este tipo de regulaciones crean confusión, crean alarmas. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio muy, muy grandes. Intereses económicos poderosos, porque la industria también mantiene, en algún sentido, parte de los medios de comunicación.
Exacto. que reciben una enorme cantidad pues de inversión publicitaria y quizás se sienten comprometidos. Pero fíjate qué triste pues, qué lamentable, y eso tiene que ver con la ética de que muchos de estos periodistas columnistas se hayan cargado a favor de la industria y no a favor de la salud de los mexicanos, por ejemplo. No, totalmente. Y yo creo que, digo, en un ejercicio de, como decimos los abogados, suponiendo sin conceder, ¿no? Que están en el ejercicio de su libre expresión. Así es. Yo creo que hay que dar argumentos y ahí es donde se parte todo. Contrarrestar los argumentos de política pública y de salud pública tiene que ver con la evidencia. ¿Y qué es lo que nos dice la evidencia? Y lo que se tiene que debatir y refutar es la evidencia. Si no se puede hacer eso, es una opinión que, pues, sí es una opinión como todas las opiniones en este mundo válidas, pero que sí debe de ser de alguna manera matizada a partir de lo que diga la evidencia. No, bueno, y tú como periodista necesitas confrontar tus fuentes. Exacto. Y aquí lo que vemos es, como lo hemos vivido en muchos otros momentos, algo que le llaman el nado sincronizado. Todos los columnistas decían lo mismo. ¿Por qué? Porque la industria les daba los argumentos para defender una posición y eso es algo muy lamentable. Por eso es muy importante pues que nosotros como usuarios, como audiencias, como consumidores, pues tengamos esa otra visión justamente de las organizaciones que han estado trabajando estos temas como el poder del consumidor. Ya se nos termina el tiempo, pero sí nos gustaría saber, desde tu punto de vista, cuál es la expectativa y los tiempos para que esto ya pueda entrar en vigencia. Pues la ley y la reglamentación realmente no establecen tiempos tan fijos, ¿no? Entonces, lo que esperamos es que este proceso sea bastante rápido, se ha dado en tiempos bastante, ahora sí que a pesar de las presiones. Exactamente, sí, de unas presiones ahí enormes, pero justo a partir de la reforma de la ley se han establecido los plazos, la ley también establece un plazo para que cambie todo, entonces esperemos que sea en el transcurso de este año. De este año, que no pase de este año. Exactamente, y que a partir de eso la expectativa también es que de alguna manera el etiquetado funcione como eje toral de la política alimentaria, sobre todo de este tipo de productos, los preenvasados, para que se pueda regular cuestiones como justo la publicidad, por ejemplo. Muy bien. Y en este caso, ¿la COFEPRIS los ha acompañado bien? Sí, digo, yo creo que las autoridades han respondido. En general las autoridades bien y el legislativo bien. Exactamente, el proyecto, la ley, hablan más de lo que nosotros podríamos decir. O sea, un proyecto donde se contemplan estas cuestiones, pues realmente es más que hacernos caso, hacerle caso a la evidencia científica, ¿no? Claro. Javier Zúñiga, finalmente, ¿le puedes decir a la audiencia en dónde pueden encontrar información sobre esto que está ocurriendo? Y también, bueno, yo leo mucho las recetas y también identifican productos, ¿no? Que no son adecuados, pues, para su consumo cotidiano, ¿no? Digo, en fin, sí. ¿Cuenta de Twitter? Sí, es El Poder del Consumidor, los pueden buscar en Twitter, tenemos también cuenta de Facebook, entrar a elpoderdelconsumidor.org y una plataforma especial para el etiquetado y ver el proyecto, etiquetadosclarosya.org también. Bueno, pues ahí está y va a aparecer también ya aquí por nuestra producción. Pues muchísimas gracias, Javier Zúñiga, por acompañarnos. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Y muchísimas más gracias a usted. Así es que alerta este etiquetado. Hay que apoyar estas iniciativas. Es por nuestra salud. Hasta la próxima semana.